Hola amigos, soy Adrián Baranchuk, presidente de la Sociedad Interamericana de Cardiología y desde Kingston, Ontario, Canadá, junto a mi colega y amigo el doctor Javier Sancho, presidente de la Coalición Chagas. Es un placer inmenso invitarlos a compartir este webinar sobre detección temprana de cardiopatía chagásica. Tenemos 4 speakers que son fabulosos y estamos muy, pero muy orgullosos de poder compartir este evento con todos ustedes. Hola, Javier. Hola, buenas tardes, buenas noches, querido Adrián, y muchísimas gracias por invitarnos en nombre de la coalición, la cual coordino, no presido, coordino, y estar aquí con estos fabulosos speakers. A la gran mayoría ya los conocemos por su gran experiencia, no solo en el ámbito cardiológico, sino también en relación con la enfermedad de Chagas. Un honor para la coalición también estar con la Sociedad Interamericana de Cardiología y también agradecer a los organizadores del webinar, el auspicio de Novartis, que es también miembro contribuyente de la coalición de Chagas, por dar voz y abrir esta ventana al tema fundamental, que Chagas se relaciona siempre con el corazón, pero no siempre entre la atención primaria y el sector de la especialidad cardiológica ha habido una estrecha comunicación. Ese puente que estamos construyendo desde hace tiempo, creo que ya está en mejores tiempos y así esperemos que vaya a suceder. O por lo menos esa es mi opinión. Vamos a ver qué nos dicen los speakers al respecto, ¿no? Y sin más, me gustaría presentar a la primera speaker, que es la doctora Luisa Aguilera, de México. Ella es cardióloga clínica con especialidad en insuficiencia cardíaca y es fundadora de la organización Salvando Latidos, que desde 2018 tiene el propósito de desarrollar políticas públicas que impacten en la problemática de salud pública en México y en el mundo acerca de las enfermedades cardiovasculares, y específicamente también tienen un componente de detección de Chagas. Salvando Latidos también es miembro reciente de la Coalición Global de Chagas, y el trabajo que hacen allá en Guadalajara, en Jalisco, es realmente valuable y ya ha sido premiado incluso internacionalmente. Así que sin más, doy paso a la presentación de la doctora Aguilera. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias por la presentación y la invitación. De verdad es un placer poder compartir con todos ustedes esta información. Y bueno, yo quiero contar un poco la historia del seguimiento del paciente con enfermedad de Chagas, específicamente hablando de qué sucede, sobre todo a nivel de atención primaria. Como ya bien ustedes saben, son expertos muchos, pero para los que nos están acompañando y se están empapando del tema, se estima que existen entre 6 y 8 millones de infectados solo en Latinoamérica con enfermedad de Chagas. El 80% no tiene acceso a diagnóstico o a un adecuado manejo terapéutico y hoy viven en riesgo de contraerla 65 millones de personas. Cada año hay cerca de 30,000 casos nuevos y la tasa de detección lamentablemente es inferior a lo que se necesita. Ahora, yo no llevo muchos años en el tema de enfermedad de Chagas, probablemente desde mi formación de cardióloga empecé a tener interés y les quiero platicar que he escuchado desde que comenzó este camino para mí en enfermedad de Chagas. En México yo he escuchado que México ya no tiene enfermedad de Chagas y mi pregunta es, ¿no tiene o la dejamos de buscar? ¿Y cuánto o qué número es el que necesitamos tener para decir que está controlado? Nuestra población casi no desarrolla cardiopatía, aunque está infectada. Todos tienen abordaje. Han llegado los pacientes a los hospitales donde tienen todas las herramientas para hacer el diagnóstico cardiovascular completo, o solo no tienen síntomas, o creemos que no tienen síntomas. Ya tamizamos a todos, les hicimos un electro y salieron bien. ¿Estamos seguros de que siguen bien? ¿Quién está siguiendo a estos pacientes y qué se está desarrollando para tener a primer y segundo, tercer nivel una buena conexión para seguirlos a estos pacientes? Y también está la gran teoría en donde todos los pacientes se están siguiendo cuando ya están diagnosticados con insuficiencia cardíaca. Y mi pregunta es, ¿dónde están? ¿Cada cuánto
y cuánto le cuesta al paciente llegar a ese tercer nivel si es que realmente se está acudiendo. Así que yo lo que he aprendido es que no es una enfermedad rara, solo no está siendo diagnosticada, hay muchas áreas de oportunidad importantes. Hoy sabemos que la distribución no es nada más en Latinoamérica y que por eso tenemos a personas de Europa, Estados Unidos, Canadá involucrados, porque hoy sabemos que estos pacientes de Latinoamérica están migrando y podemos encontrar enfermedad de Chagas prácticamente en varios puntos del mundo. También la OPS nos dice que hay zonas donde ya se está controlando una de las vías de transmisión, que es la vectorial, pero también sería interesante saber de qué forma se están justificando estos datos y hasta dónde se está profundizando. Hoy sabemos que la enfermedad de Chagas tiene dos fases, la aguda y la crónica, y hay muchos grupos de trabajo haciendo investigación en cada uno de estos puntos. Desde un lado tenemos esta parte que es crucial, que es la fase aguda, el identificar en el momento del contagio del paciente, que sabemos que va a ser sumamente complicado y no es el principal foco, y tratar de erradicar el vector y las vías de transmisión que existen hoy de esta enfermedad. Y claro, esto parece la meta, porque ahí es casi 100% curable si se trata en su etapa inicial, aguda o antes de que se desarrolle daño. Pero la realidad es que en la fase crónica sí tenemos este grupo que tiene la suerte de no desarrollar daño, pero está este otro grupo que si nos enfocamos también en diagnosticar a tiempo, el pronóstico es muchísimo mejor y no podemos olvidarlo, aunque estén lejos de lo que parece la meta de la erradicación de la enfermedad, porque estos pacientes existen. Ahora, ¿se está pensando en enfermedad de Chagas en México? Bueno, no hay mucha data alrededor de esto para resolverles, pero hay algunos grupos, por ejemplo, este grupo que trabajó en Tabasco y que interrogaron a 78 médicos y profesionales de la salud de la zona y les hicieron un pequeño cuestionario. Parece que ellos sí han escuchado de la enfermedad de Chagas, pero no sabe, el 0% sabe manejar adecuadamente o conoce la terapia que se puede utilizar para tratar la enfermedad y además prácticamente no piensan en enfermedad de Chagas. Por medio de este cuestionario tenemos esta información. Raro, en Estados Unidos insisten también en la búsqueda y uno de los países en los que se busca es, por supuesto, en aquellos migrantes mexicanos y ellos también tienen algunas directrices para que se sospeche a tiempo en estos pacientes y en México la principal vía de diagnóstico, como en otros países, es a través de banco de sangre. Existe una vía para llegar a tamizar a estos pacientes y referirlos a primero o segundo nivel. Tenemos algunas directrices de dónde sospecharlo y tenemos también una vía muy clara en instituciones grandes como el IMSS de todo lo que se tiene que hacer para que el paciente sea abordado por tercer nivel. Parece fácil en estos pequeños documentos y cuando vamos a la vida real, pues el paciente usualmente se queda atorado en todos estos pasos burocráticos que se tienen que hacer o los mismos médicos no lo conocen. Tenemos un excelente trabajo que se hizo también, el roadmap, donde nos hablan muy claro de la gente que está en riesgo, el screening, el diagnóstico y la clasificación, todo el tratamiento y el seguimiento que se tiene que hacer. Pero la pregunta aquí es cuántos profesionales conocen esta información y quién se asegura y asesora la aplicación de todo esto. Y es aquí donde entra la educación. Hoy sabemos que ha sido una base desde el descubrimiento de la enfermedad y se ha tomado como un pilar fundamental. Existen proyectos de información, educación y comunicación y esta funciona como un promotor de cambio y por supuesto que nos puede orientar a todos los actores a cambiar. Yo soy una fiel creyente de que la única estrategia para cambiar las cosas son las alianzas. Y ya bien lo repito, en el roadmap nos dicen necesitamos organizaciones de pacientes, profesionales de la salud y tomadores de decisiones. Y entonces, a través de nuestra organización, Salvando Latidos, en colaboración con Secretaría de Salud de Oaxaca y con el apoyo de Novartis, desarrollamos un proyecto en este estado que está al sur de México, en donde también es un foco importante de vectores y que tienen una población importante en riesgo. Y cuando llegamos a este proyecto, encontramos algunas barreras. En 2 puntos lo voy a tratar de sintetizar. En el diagnóstico y atención de la enfermedad en general de Chagas, donde no hay insumos suficientes para pruebas, falta capacitación social, las personas tal vez no conocen bien esta enfermedad, y por supuesto la capacitación de cómo solicitar las pruebas desde el área del personal de salud. Luego tenemos el diagnóstico y atención de la cardiopatía secundaria Chagas, donde hay falta de capacitación también del personal de salud, faltan herramientas diagnósticas, acceso a electro y ecocardiograma, y el segundo y tercer nivel solo tienen un cardiólogo para todo ese estado.
ya vieron los millones de personas que representa. Es decir, aquí el seguimiento no puede depender de los cardiólogos y por eso pues nos fuimos a hacer un análisis de qué es lo que podemos aportar, porque si ustedes ven en un paciente que ya está positivo en serologías a Chagas, prácticamente no tenemos y están rotas todas estas partes del protocolo, desde la atención primaria, al no conocer y tener las herramientas, no tenemos el abordaje cardiológico completo a la mano y, por supuesto, la vía para que el paciente llegue a tercer nivel va a ser muchísimo más lenta y no pensemos en el uso de terapias avanzadas. ¿Cuál fue nuestra estrategia colaborativa? Primero, capacitar a primer nivel de atención. Después, donar insumos para incrementar el diagnóstico serológico. Evaluar cardiovascularmente a los pacientes ya con serologías positivas o que tenían datos de insuficiencia cardíaca y vivían en esta zona endémica, para después co-crear una ruta del paciente con enfermedad de Chagas y una estrategia de apoyo y colaborativo también en el seguimiento. Este fue nuestro programa de capacitación a primer nivel de atención, donde había enfermeras, médicos generales, por supuesto, internistas y también promotores de la salud. Eran 8 horas donde se hacía por parte de Secretaría de Salud todo el abordaje de la enfermedad de Chagas y cómo solicitar las pruebas de forma correcta, y a través de Salvando Latidos y la colaboración de increíbles cardiólogos expertos en el tema, se enseñó la sospecha clínica de cardiopatía por enfermedad de Chagas, el abordaje inicial de insuficiencia cardíaca y se hizo un pequeño taller de electrocardiograma, muy breve de eco y después el tratamiento de insuficiencia cardíaca secundario a cardiopatía chagásica. Porque para mí, más o menos, este es el trayecto que sigue el paciente y muy simple, esto fue lo que se enseñó también a los médicos. Lo morado son los médicos o enfermeras de primer nivel, ellos pueden sospechar, pueden iniciar el algoritmo diagnóstico, solicitar los exámenes pertinentes, pedir las serologías si sospechan que en Chagas. El eco y la confirmación sí dependen del cardiólogo, que es lo de azul. Ellos pueden volver a recibir la información, iniciar la terapia disponible, referir a segundo y tercer nivel, manejarlo con ellos, pero el seguimiento al final, la educación, optimización farmacológica y la vigilancia del tratamiento va a ser muchísimo más fácil que lo haga a primer nivel y que estén pendientes y conozcan las complicaciones para enviarlo y seguirlo también de forma colaborativa. El promedio de calificaciones antes y después, porque se hicieron pre y post valoraciones, como pueden ver en el programa, fue tuvimos una mejoría después de la capacitación de todas las personas y se logró evangelizar, les digo, porque fuimos a cada una de las 6 jurisdicciones de Oaxaca en físico y capacitamos a más de 650 médicos y enfermeras de primer contacto. Pero de aquí hay que brincar a las campañas de tamizaje serológico y diagnóstico cardiovascular. Se hicieron 3 campañas en donde se hizo tamizaje por solicitud de los médicos de primer nivel, familiares de pacientes positivos y los pacientes con alteraciones cardiovasculares que encontramos ese día sugestivas de enfermedad de Chagas. Mientras los pacientes esperaban cualquiera de los servicios que se les dio, había capacitación social con información sobre la enfermedad, se hizo una evaluación cardiovascular completa con electrocardiograma y de ahí los pacientes pasaban un eco transtorácico. Aquellos pacientes que desarrollaban o que tenían datos ya de insuficiencia cardíaca o alguna cardiopatía que requiriera un inicio de tratamiento inmediato, pasaban a consulta con cardiología y se hacía un proyecto para el seguimiento específico de ese paciente. Más o menos esto fue lo que encontramos. Faltan más datos que estamos terminando porque estas últimas campañas fueron todavía la semana pasada, pero vean cómo el número de pacientes que tienen serologías positivas, pero que no, y que se conocían con enfermedad de Chagas, pero que no recibieron tratamiento, no necesariamente porque tuvieran ya una cardiopatía, sino porque solo no se les ofreció, está ahí, es importante y es mayor que los que sí recibieron tratamiento. Y entonces vemos en las alteraciones ecocardiográficas bastante pacientes con alteraciones que están por debajo de la FEBI normal, con y sin diagnóstico serológico. Aquellos que no tenían diagnóstico, por supuesto que van a ir también a hacer toda la evaluación. Este no es el primer esfuerzo que se hace, también en Jalisco, en el estado donde yo vivo, ya se había iniciado con un proyecto y estamos desarrollando algo similar, en donde también tratamos de hacer evaluaciones e ir a las zonas afectadas, el foco rojo, hacer evaluaciones, hablar sobre la enfermedad, crear también conciencia sobre muerte súbita y trabajar con niños. Hemos tenido el apoyo también de vectores, se han recolectado chinches en la zona, el secretario de Salud también nos está apoyando y esto es algo sumamente importante. En el único sitio en donde logramos hacer el primer tamizaje, no encontramos cardiopatía, pero la mayoría de los pacientes o estaban tratados o se les acababa de hacer el diagnóstico y eran pacientes en su mayoría sumamente jóvenes, lo que nos tiene que poner a pensar también en el tipo de evaluación que realizamos.
Así que el inicio del seguimiento pues será desarrollar también un manual para profesionales de la salud que ya capacitamos y hacer una reevaluación a los 6 meses para ver cuánto mantienen todavía el nivel de conocimiento, el seguimiento de pacientes a través de educación, automonitoreo y acompañamiento para transitar el sistema de salud y llegar al segundo o tercer nivel dependiendo del caso, asesoría remota a los profesionales que ya capacitamos para que ellos nos presenten sus dudas a través de cardiólogos voluntarios que estaremos asesorándolos, e integrar a los profesionales de salud a las campañas de detección para tener un modelo de educación no solamente normativo, sino también personalizado y participativo, donde ellos vayan con nosotros a hacer estas campañas y aprendan a investigar, diagnosticar e interpretar los estudios cardiológicos. Al final, la mejor forma para proponer soluciones es acercarte al problema y los modelos colaborativos son la solución más sencilla. Un poco de innovación que estamos realizando, esto en colaboración con el doctor Echeverría, es un pequeño cómic, falta que lo coloreemos, pero quería aprovechar el foro para contarles, es una estrategia para contar la historia de los pacientes y el corazón de un paciente que vive con enfermedad de Chagas y cómo se contagia. Muy pronto SIAC también lo podrá compartir y tendremos más información para nuestros pacientes. Así que, en lugar de pensar cuál es el mejor seguimiento para el paciente con enfermedad de Chagas, yo les propongo pensar qué le debemos al paciente con enfermedad de Chagas. 1, pensar en enfermedad de Chagas. 2, acercar la atención de calidad, darles acceso al medicamento, investigar terapias no solo para la cardiopatía, sino también para el tratamiento contra el parásito, que sabemos que tiene muchísimos eventos adversos y que esto disminuye el apego y el éxito de la terapia. Y, por supuesto, crear estrategias para facilitar el camino al segundo y tercer nivel de atención. Gracias a todos los que siguen buscando hacer cosas diferentes. Aquí un poquito de las muchas personas que hacen realidad estos proyectos. Y otra vez, gracias por permitirme compartir esta información con todos ustedes. Javier, antes de darle entonces entrada a nuestro próximo speaker, quiero reforzar un agradecimiento que es fundamental. En los nombres de Caroline y Mónica de Novartis, el agradecimiento por habernos facilitado todas las herramientas para poder llevar adelante este webinar. En nombre de la SIAC y Coalición Chagas, nuestro agradecimiento entonces a Novartis, que en forma de un grant irrestricto, quiere decir no tuvieron impacto en lo que se dice o se muestra en este webinar, han contribuido a que podamos hacerlo. Paso inmediatamente a presentar a nuestro segundo speaker del día de hoy. Y se trata del doctor Andrés Felipe Miranda Arboleda, actual Fellow de Electrofisiología en Harvard Medical School en los Estados Unidos. Ha sido entrenado en electrofisiología en Queen's University en Kingston, Ontario, Canadá, y se ha graduado como internista y cardiólogo en la Universidad de Antioquia, en Colombia. Su experiencia en Chagas empieza desde su más temprana edad, de su involucramiento durante su entrenamiento como estudiante de medicina, y hace unos años aquí desde Canadá coordinó un esfuerzo de la World Heart Federation y la SIAC en identificar las barreras al acceso del paciente chagásico. Asimismo, colaboró con trabajos en diferentes aspectos de muerte súbita en el paciente chagásico. Sin más, entonces, le damos la bienvenida y nuestro agradecimiento al doctor Miranda Arboleda por estar hoy con nosotros. Muy buenas tardes para todos. Es un honor tener la oportunidad de compartir el escenario con este staff de primera línea y agradezco a los organizadores del evento por la cálida invitación a participar. El día de hoy me corresponde hablar de detección temprana de cardiopatía chagásica y cuál es el papel del electrocardiograma en el nivel primario y cuándo, con esos hallazgos del electrocardiograma, deberíamos considerar remitir un paciente al cardiólogo. Muchas gracias al doctor Adrián Baranchuk, mi mentor y la persona que me involucró en esto, por la presentación. Bueno, y espero que la disfruten. Y vamos a empezar con 2 casos clínicos. El primero es un mecánico de 35 años quien ingresa por fatiga y disnea de esfuerzos durante los últimos meses y quien además ha presentado 3 episodios sincopales en el último mes. Al examen físico llama la atención que es un tipo que se ve con fatiga marcada, taquipnea con un pulso de 55 latidos por minuto y con signos significativos de congestión al examen físico. Como un dato relevante, es un paciente que nació y creció en el departamento rural de Chuquisaca, en Bolivia, y ahora vive y trabaja en la ciudad de Sucre. Es casado y tiene 3 hijos. Este caso clínico es cortesía del doctor Martin, a quien más adelante voy a mencionar, porque es importante su papel en esta charla. Y ese es el electrocardiograma inicial.
que para avanzar rápido vamos a mencionar algunas de las cosas. Vemos que tiene un bloqueo de rama izquierda, el ritmo de presentación es un flóter auricular con una respuesta ventricular controlada y se ven algunos signos que podrían sugerir hipertrofia del ventrículo izquierdo. Vamos a dejarlo ahí, vamos a tenerlo en mente y lo retomaremos más adelante. Tengo un segundo caso clínico un poco diferente. Este es un hombre de 75 años, mucho más añoso. Tiene historia de hipertensión arterial, diabetes mellitus y se ingresa al servicio de urgencias del Brigham and Women's Hospital aquí en Boston hace unas semanas atrás, luego de presentar un episodio sincopal mientras comía con su familia. Interrogando a este paciente, dice que había tenido un episodio similar hacía 2 años y que nació y creció en Panamá. Sin embargo, actualmente vive en Estados Unidos hace más de 20 años. Y este es el electro de presentación. Ustedes pueden notar un ritmo sinusal de presentación con un bloqueo de rama derecha y un bloqueo del fascículo superior izquierdo. Perfecto. Entonces, dejemos los casos ahí, vamos a tenerlos en mente y ahora vamos a preguntarnos qué pasa con la enfermedad de Chagas. Y ya nos habían hecho una introducción bastante interesante, pero a mí siempre me gusta poner esta diapositiva y es que hablamos mucho de Chagas, pero definitivamente hay algo que no estamos haciendo bien y estos números hablan por sí solos. Siguen muriéndose más de 10,000 personas al año, sigue habiendo más de 8,000 casos por transmisión vertical, sigue habiendo más de 6 millones de personas infectadas en las Américas y el número de personas contagiadas por fuera de Sudamérica sigue creciendo. Y esta enfermedad sigue costando vidas de personas jóvenes, como ustedes vieron en el primer caso que les mostré, 35 años. Entonces, hay algo que no estamos haciendo bien y nuevamente, eso es un artículo que publicamos, el doctor Adrián nos hacía un poco la introducción de esto, es por qué no estamos haciendo las cosas bien. Hay definitivamente múltiples barreras, eso lo logramos demostrar en una colaboración internacional con participantes de Argentina, Colombia, España y Estados Unidos. Y la conclusión es que esas barreras existen y están en todos los niveles, pero esta es la barrera en la que nosotros podemos trabajar y es dejar de reconocer tardíamente los pacientes y generar interés y awareness en la población médica para que conozcan este tema que cada vez es más relevante. Sin más introducción, vamos a hablar un poco de los cambios electrocardiográficos en cardiopatía chagásica y digamos que en esta primera línea puse algunos de los hallazgos típicos que podemos encontrar. Ya vimos un electrocardiograma con un bloqueo de rama derecha y un bloqueo superior, contracciones ventriculares prematuras de características monomórficas, polimórficas o repetitivos, la presencia de taquicardia ventricular no sostenida o el bloqueo de primer grado quizás son de las cosas que más vemos, pero miren todos los hallazgos que podemos tener en un paciente con Chagas. Bloqueos AB de otro tipo, disfunción del nodo sinusal, muchos pacientes pueden presentárselo con bradicardia y síncope o presíncope, como habíamos visto al principio en algunos de los casos introductorios. El bloqueo de rama izquierda, si bien es no típico, es un hallazgo bien interesante que quiero que tengan en mente porque vamos a hablar de él más adelante. La presencia de arritmias auriculares, en especial fibrilación auricular y flóter auricular, pueden cumplir un papel pronóstico que vale la pena tener en mente. Segmentos de inactividad eléctrica, ondas Q o QRS fragmentado y alteraciones en la onda T o el segmento ST. Vamos a tratar de remarcar algunos de estos casos. Este es un electrocardiograma con el doctor Andrés Pérez y el doctor Adrián Baranchuk. Una mujer de 24 años con un diagnóstico de cardiopatía chagásica, tratamiento de falla de primera línea, el que puede recibir en su primer nivel. Y traten de hacer sus propios diagnósticos. Mientras tanto, yo voy a pasar a la siguiente y se los voy a mostrar. Entonces, vale la pena ver, llama la atención inmediatamente un bajo voltaje generalizado, el bloqueo del fascículo anterior que ustedes pueden ver aquí, AF es negativo y un AF positivo. Anormalidad auricular izquierda o signos de dilatación de la aurícula izquierda, unas zonas de inactividad eléctrica dadas por ondas Q en 2, 3, ABF, en B1 y B3 y presencia de sístoles auriculares y un QT prolongado. ¿Qué importancia puede tener esto? Vamos a mencionarlo más adelante. Un caso clínico 2, hombre de 56 años con diagnóstico de cardiopatía chagásica en tratamiento con amiodarona para prevención de arritmias ventriculares. Mírenlo, traten de hacer sus propios diagnósticos. 10 segundos, como en la ronda. Y vamos a mostrarlos acá. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un bloqueo bifascicular, un bloqueo del fascículo anterior izquierdo, un bloqueo de rama derecha. Vemos que nuevamente hay un hallazgo de bajo voltaje en las derivadas precordiales. Estos voltajes no son normales. Recuerden que menor de 10 milímetros en las derivadas precordiales se considera bajo voltaje. Hay signos de fragmentación del QRS, donde ustedes pueden ver, que si hacemos un zoom mejor en B3 se podrían apreciar algunos signos de esto. Una muestra en la porción descendente de la onda es en B5, lo pueden ver acá como signos de fibrosis y hay unos trastornos significativos de la repolarización con un QT prolongado y una onda T que es completamente anormal.
zoom aquí para anotar estas cosas. Entonces, para mí es un honor presentar los hallazgos de este PERP. Es un metaanálisis publicado por una colaboración internacional dentro del que hay varios participantes de Colombia, inclusive tenemos el honor de tener al doctor Echeverría hoy acá con nosotros. ¿Cuáles son los hallazgos electrocardiográficos en los pacientes con Chagas en comparación con la población general? Y ustedes ven cómo hay unos hallazgos más típicos que otros, pero miren el universo de hallazgos que podemos ver: bloqueo del fascículo izquierdo aislado, ectopias ventriculares, bloqueo AB de primer grado, fibrilación auricular o Flutter es bastante frecuente. La combinación de bloqueo de rama derecha y bloqueo de fascículo anterior o bloqueo bifascicular. Pero miren que el bloqueo de rama derecha aislado también es la presentación más frecuente. Entonces, vale la pena tener en cuenta todos estos hallazgos. No es solo Chagas, no es solo esto en el electrocardiograma. Chagas es un universo de características electrocardiográficas que podemos identificar. Pero, ¿qué importancia tienen? Perfecto, yo estoy en una zona endémica, tengo un paciente con síntomas, tengo un electrocardiograma, tengo algunas de estas anormalidades. ¿Qué me dice a mí un electrocardiograma normal en el paciente con Chagas? Pues bien, de entrada es un hallazgo que nos puede, primero que todo, en zona endémica, en pacientes en los que yo no he sospechado Chagas, empezar a generar mi sospecha de que el paciente puede tener una enfermedad de Chagas, como pasa en muchas ocasiones, pero además muchos de estos hallazgos electrocardiográficos pueden ser pronósticos. Ustedes ven acá como la presencia de Flutter auricular o fibrilación auricular, la presencia de bloqueo de rama izquierda, que en el 91% de los pacientes es de contracción de eyección reducida, el bloqueo AB completo, las zonas de inactividad eléctrica o las ondas Q y los QRS fragmentados pueden tener un papel pronóstico porque se asocian precisamente con esto, la presencia de arritmias ventriculares. Y acá en asterisco, en rojo, se los puse porque recuerden el electrocardiograma del primer paciente que les mostré, un hombre de 35 años con Flutter auricular y bloqueo de rama izquierda en una zona endémica. Esto debe pasar en sus cabezas exactamente lo que está pasando en esta diapositiva. Una alarma, un asterisco rojo y decir, tengo que pensar en Chagas en este paciente. Nuestros colegas brasileños nos han aportado muchísimo en el papel pronóstico del electrocardiograma y simplemente traje este paper del doctor Rassi y del doctor Escanavaca para mostrarles algunos de las características electrocardiográficas que en su estudio demostraron predecir el riesgo de muerte en pacientes con Chagas y enfermedad cardíaca, la presencia de arritmias no sostenidas ventriculares y la presencia de un bajo voltaje en el QRS, como muchos de los electrocardiogramas que les mostré, son factores pronósticos muy importantes. Esta es una tabla resumen de los scores pronósticos en los pacientes con enfermedad de Chagas que publicamos hace poco en la revista Reviews of Cardiovascular Medicine, donde podemos ver que en los diferentes scores pronósticos, tanto en el score de Rassi como en el score de Ribeiro, en el puntaje del artículo del Dr. Sousa, varias características electrocardiográficas predicen el riesgo de muerte. El bajo voltaje lo vimos en varios de nuestros casos, el QRS prolongado también lo vimos, la dispersión del QT y la presencia de extrasístoles ventriculares, todas ellas son factores pronósticos que impactan desde mortalidad de todas las causas hasta riesgo de muerte súbita. Es importante los hallazgos electrocardiográficos, por supuesto que lo son, y por supuesto que predicen mortalidad. Y en los pacientes con Chagas, predecir mortalidad es bastante importante porque en este mismo paper publicamos esto que denominamos el cuarteto mortal de las enfermedades olvidadas y la asociación con muerte súbita. El modelo de esto fue Chagas y es el reconocimiento tardío de estas condiciones y la falta de interés o la falta de conocimiento sobre las características de estas enfermedades en el sistema cardiovascular pueden aumentar esa mortalidad, esa parte de... Entonces, para responder la pregunta tan compleja que me pusieron, es cuándo remitir al cardiólogo, y hemos publicado en el NetHeart Book este algoritmo de aproximación al paciente con enfermedad de Chagas y compromiso cardiovascular. Tengo acá resaltado esto, es normalmente como debería ser, es paciente con sospecha de enfermedad de Chagas, confirmar el diagnóstico serológico con 2 pruebas diferentes y si las pruebas positivas, comenzar a hacer el diagnóstico cardiovascular. Sin embargo, como la doctora nos mencionaba al principio, no es frecuente que tengamos esto y muchos de estos pacientes la sospecha parte de acá, de los hallazgos electrocardiográficos. Entonces, si yo tengo un paciente con sospecha o factores de riesgo porque vive en zona endémica o nació en zona endémica, como el segundo caso que les mostré, o su madre nació en zona endémica, siempre deberíamos, si se prende la alarma de Chagas, venir a confirmar el diagnóstico serológico. Y una vez el diagnóstico serológico es confirmado con hallazgos electrocardiográficos anormales, ya lo vimos, esos pacientes se van a morir. Necesito hacer una evaluación cardiovascular compleja, donde de manera comprensiva debo evaluar la presencia de signos o síntomas, un ecocardiograma y extender el estudio cardiovascular dependiendo de las cosas que tengamos. Si ese estudio cardiovascular es negativo,
No podemos olvidar a estos pacientes y esos pacientes deben ir a un seguimiento anual, que ya lo habíamos discutido, la importancia de eso en la charla previa. Entonces, vamos a retomar el caso con el que habíamos introducido esta presentación. Este es nuestro paciente. Es un paciente de Bolivia, como les había dicho. Logró tener un cardioresincronizador, como ustedes ven acá, y digamos que el año en el que esto pasó fue en el año 2018. Y pues los Red Sox quedaron campeones de la MLB aquí en Estados Unidos y le dieron su camiseta de los Red Sox a este paciente. Y cómo este paciente logró tener este resincronizador es una cosa bien importante que me parece que conozcamos, es algo que conocí aquí en Boston. Ustedes ven acá al doctor Martin, que es la persona que me facilitó el caso, y es una persona con quien he empezado a trabajar en esto y los invito a que conozcan este proyecto. Es una iniciativa que desde Boston se ha encargado de visitar diferentes zonas de Sudamérica para tratar de llevar el cuidado de Chagas a algunos pacientes, específicamente Bolivia ha sido la zona a la que más se ha visitado, pero su presencia en algunos otros países de Sudamérica no es despreciable. Tengan en cuenta y visítenlo y espero unirme a esta iniciativa pronto. Y para cerrar, retomamos el caso número 2. Este fue el electrocardiograma inicial. Recuerden que esto pasó acá en el Brigham hace unas semanas. Nadie pensó en Chagas en este paciente. Me llamaron para verlo por el síncope y lo pude ver y con sus factores de riesgo, digamos que tomemos una serología de Chagas que fue negativa, pero lo que de alguna manera es que esto lo que demuestra es que no hay suficiente awareness en estos países para buscar enfermedad de Chagas. Miren que es un paciente con todo el riesgo. Nació en zona endémica, creció en zona endémica, tiene un bloqueo AB, borderline de primer grado, bloqueo bifascicular y nadie pensó en Chagas. Entonces yo creo que el objetivo de todas estas cosas que estamos haciendo es crear conciencia de que es una enfermedad que se puede encontrar en cualquier parte. Dos mensajes finales. El primero, la cardiopatía chagásica es una enfermedad ritmogénica por naturaleza y los hallazgos del electrocardiograma predicen la severidad del pronóstico de esta condición. El segundo es que las anormalidades electrocardiográficas pueden ser la manifestación inicial de cardiopatía chagásica, aún en pacientes asintomáticos. Es decir, electro anormal, busco Chagas y hago estudio cardiovascular completo en caso de que sea posible y de que mi serología sea positiva. Muchas de estas cosas están en este curso que habíamos presentado previamente y que los invito a explorar. Muchos de estos temas se expanden en este curso y muchos de nosotros participamos también en él. Entonces los invito a que lo conozcan. Y era todo lo que tenía para decirles. Me despido con esta fotografía de mi ciudad natal, Medellín. Muchas gracias. Estamos abriendo una vitrina de los diferentes cursos online en las diferentes especialidades que hay actualmente disponibles. Esa página se llama chagaspedia.org y ahí está incluido también el curso de la CIAC, un excelente curso de cardiología y algunos otros también desarrollados en Estados Unidos. Una gran noticia, que la capacitación sea cada vez más accesible en el entorno cardiológico y sobre todo recordando que estamos en la semana del Día Mundial del Corazón y por eso también estamos aportando este granito de arena con el Chagas en esta semana del Día Mundial del Corazón. Además, por lo que ustedes están diciendo repetidamente para convencer y para hacer que la cardiología piense en Chagas, que los cardiólogos, las cardiólogas piensen en Chagas. Y uno de los cardiólogos que más ha pensado en Chagas y quizá una de las voces más altas que se escuchan desde la cardiología, motivado por el interés de llevar la mejor atención a los pacientes de Chagas, es precisamente nuestro siguiente ponente, el doctor Luis Eduardo Echevarría, también colombiano, internista, cardiólogo, director del programa de falla y trasplante cardíaca de la Fundación Cardiovascular de Colombia, presidente electo del capítulo de falla cardíaca, trasplante de corazón e hipertensión pulmonar de la Sociedad Colombiana de Cardiología, director del Consenso de Enfermedad de Chagas de la Sociedad Colombiana de Cardiología y presidente del Consejo Científico de Enfermedad de Chagas de la CIAC. Gracias, Javier, por tu presentación. Con que hubieras dicho cardiólogo interesado, profundamente interesado en Chagas, era suficiente. Bueno, a mí me tocó este tema de qué cosas son diferentes. La enfermedad de Chagas, a pesar de ser devastadora, es una enfermedad particularmente interesante, única, diferente a cualquier forma de cardiopatía. Y a pesar de eso, Javier lo dijo muy bien, pocas veces, a veces tenemos la sospecha diagnóstica si no hemos estado expuestos a ver pacientes mucho tiempo. Me confirman si están viendo mi presentación.
Y bueno, este es un paciente, por ejemplo, que no vemos hace mucho tiempo o que vemos varios cardiólogos hace mucho tiempo. Tenía 63 años, dolor torácico, tiene un soplo sistólico, alguien le pidió un ecocardiograma, la función sistólica está conservada. No encontraron los 4 informes, esto en caso real, no encontró nada particularmente diferente y encontraron una insuficiencia mitral clasificada como funcional. No encontraron el mecanismo, todo se ve bien, el ventrículo no está dilatado, así que fue una angiografía coronaria. La angiografía coronaria fue negativa. Se siguió por mucho tiempo, no estaba tan dilatado, el paciente estaba asintomático y básicamente no teníamos la menor idea, no isquémica, de qué es lo que le estaba pasando. Alguna vez llegó en manos de alguien que estaba hizo el eco y no le pareció tan normal el ventrículo, a pesar que por el ventriculograma era normal, vio algo que era diferente, ¿no? Y fíjense, vean el ecocardiograma más de cerca. Él encontró que no me gusta esa pared inferolateral, hay algo ahí, pero a veces, y se había visto mucho, yo vi todos los ecos, estaba en todos los ecos, y decidió hacer una técnica de ecocardiografía que se llama strain, porque a veces tus ojos te engañan y si ves mucha enfermedad de Chagas, tú quieres ver ese compromiso ahí, que es muy clásico, y ahorita se lo voy a mostrar, y encontró que claramente la mecánica ventricular, esta técnica de ecocardiografía que se llama strain, estaba alterada en esos segmentos que él imaginaba tenían el problema y además había retracción del velo posterior, que era el mecanismo real de insuficiencia. Así que con este hallazgo, con esta zona que no se contraía bien o que la mecánica ventricular estaba más allá de lo que podía ver comprometida, él le pidió este es lo que llamamos, no tanto aneurisma, sino una alteración de la contractilidad, hipocinesia probablemente de esta pared, y le pidió una serología que fue positiva para enfermedad de Chagas. Así que yo siempre digo, y esto es a manera de broma, ¿no? 6 ecos en 3 años, sin diagnóstico, $600. Angiografía coronaria, $1,200. ELISA para Chagas, $15. Y sugerir el diagnóstico, porque lo sospechaste, porque entiendes que hay cosas diferentes y sabías que buscar, eso no tiene precio. Así que estos son mis conflictos de interés. Ninguno tiene que ver con lo que vamos a hablar en estos momentos, pero obviamente tienen que ver con enfermedad de Chagas. Y yo siempre digo esto, todos los cardiólogos de Latinoamérica al menos, ¿no? Yo creería que del mundo, tenemos que estar pensando en la enfermedad, cazadores del diagnóstico. Y a veces, y créanme que esto pasa en Japón, en otros sitios donde también hay enfermedad de Chagas, es muy difícil acceder a una serología. Así que alguna vez tuvimos la pregunta, ¿qué características podríamos, y eso fue para una cosa particular, un día les cuento la historia, pero ahora estamos limitados de tiempo, necesitamos saber qué pacientes deberíamos buscar agresivamente hacer una serología porque tienen más riesgo o a todos los que tienen disfunción sistólica y encontramos o que había características particulares desde la anamnesis hasta el electrocardiograma y el ecocardiograma que se presentan más en enfermedad de Chagas y cuando se juntan todas están muy cerca casi de hacer el diagnóstico aún sin una serología. Así que, por ejemplo, la anamnesis en mucho tiene que ver con Carlos Chagas. Carlos Chagas injustamente no se ganó el Nobel, debió habérselo ganado porque descubrió la enfermedad, descubrió el agente que producía la enfermedad, descubrió el vector, la forma de transmisión, hizo todo. Eso no ha pasado nunca en la historia, pero bueno, lo postularon 2 veces, no se lo ganó, pero nos dio desde hace 100 o más años las herramientas para sospechar si un paciente puede tener esta enfermedad. La doctora Karin Byrne, en este famoso artículo de New England, nos dice la forma vectorial es la forma más predominante. No es la única forma de transmisión, pero casi que el 95% de los casos en el mundo tienen que ver con la presencia de un vector que transmite la enfermedad. Así que podría sugerir la posibilidad de cardiomiopatía por Chagas antes de un serológico. Eso lo empezamos a trabajar, es data no publicada, pero tratamos de buscar una herramienta que nos dijera lo que para los que trabajamos en Chagas es claro si el paciente vive en una zona endémica, si tiene vive en una casa o habitaciones que tienen las clásicas habitaciones de bareque o techo de paja que son clásicas para que se esconda el triatomino, los que se domicilian, si conoce al triatomino, si tiene un paciente, un familiar de primero o segundo grado que tenga la enfermedad, que suenan lógicas, pero que increíblemente no se preguntan si uno no está
está pendiente. Así que este es nuestro algoritmo, la llenamos en todos los pacientes, pero también lo hicimos en pacientes que tenían cardiopatía de otra etiología, tratando de ver si estas características clínicas eran comparables, porque los que tienen enfermedad isquémica también a veces viven en el mismo tipo de habitaciones, una cosa no tiene que ver con la otra. Y fue interesante, encontramos que, por ejemplo, muy fuerte, familiar de primer grado que tuviera la enfermedad, si conocías el vector y si había vivido en la infancia en casas con techo de palma, piso de tierra, paredes de adobe, era claramente un factor de riesgo con respecto a los controles. Sí, después, obviamente, bloqueo de rama derecha. Esto es otra conceptualización del doctor Colin Forsyth, que trabajaba mucho en Chagas en Estados Unidos, donde él agrega casi todo lo demás se parece, pero venir de Latinoamérica. Y él no dice que si hay en México Chagas o en Sudamérica. Cualquier paciente que venga de Latinoamérica, probablemente no tanto de las Antillas, pero de Sudamérica y Centroamérica, es un factor de riesgo para pensar en eso. Así que hay características clínicas que nos marcan la posibilidad del diagnóstico. Andrés me ahorró la parte del electrocardiograma, pero hablaré un poquito de eso, porque en el examen de American Heart lo colocamos como un centro y de hecho trabajamos mucho en esta gráfica, que es la que trata de poner las particularidades, alteración del ritmo, tromboembolismo, aneurismas, alteraciones específicas miocárdicas, que son muy clásicas de la enfermedad. Obviamente pensamos el electrocardiograma es la puerta del diagnóstico porque es lo más disponible, pero hemos visto fibrosis de pacientes. Ahora estamos por publicar un metaanálisis donde en resonancia un porcentaje muy alto de pacientes tienen fibrosis en las zonas clásicas de depósito de la enfermedad de Chagas, y a pesar de eso el electrocardiograma es normal. Este es el electrocardiograma clásico, y de hecho este era el del paciente, y 5 años haciéndole eco y no sospechamos con bloqueo de rama izquierda o derecha y un bloqueo hemifascicular antero superior. Andrés nos mostró este trabajo, fue de gradación de una de nuestras epidemiólogas, la doctora Rojas, cuando se graduó epidemióloga en Holanda, y es interesante, obviamente, lo que les mostró Andrés, cómo hicimos este trabajo con casi más de 300,000 pacientes de todos los países de Latinoamérica, y eso es importante, y bloqueo completo de rama derecha, en mi bloqueo antero superior izquierdo, bloqueo en los dos compartidos, bloqueo de primer grado, son absolutamente clásicos y eran diferenciales contra cardiopatías de otra etiología que se podía presentar, pero en mucha menos cantidad. Y también extrasístoles ventriculares en mayor cantidad. Y eso es interesante porque, digamos, una arritmia, enfermedad de Chagas, tiene más bradiarritmias y taquiarritmias que los que no tienen Chagas. Y finalmente, esto lo publicamos hace poco, estamos haciendo un estudio que se llama EMPA-Chagas, con ver cómo funcionan los ISLT2 en remodelación, y de los primeros datos increíbles, le hacemos holter a todos, y la presencia de extrasistolias ventriculares, porque una cosa es verlo en los estudios clínicos y otra en la vida real, con respecto a los isquémicos, que es el modelo casi de arritmias, es muy, muy superior en los pacientes con cardiomiopatía chagásica. Y finalmente, el ecocardiograma, que también es importante. Bueno, esas son los que les mostré del electro, las que fueron características. Finalmente, muy rápido, el ecocardiograma. Estos son los estadios de Chagas. Yo no creo, y esto es una opinión personal, que exista la preservada, o que haya, esto es un continuum donde empieza con fibrosis en el ápice y la base, que es muy característica, después forman los aneurismas en la mayoría de los pacientes, no en todos, y el aneurisma apical es una de las características clave, lo vemos, para algunos en la marca, yo veo un poquito más inferolateral, pero miren, este es un clásico, acá no hay duda, cuando uno ve esto, tiene que pensar en enfermedad de Chagas. Puede también ser enfermedad isquémica, pero no es tan característico de esta forma, y lo ves en el strain, y este de pronto es el que más vemos, que es el famoso aneurisma en dedo de guante, que puede pasar desapercibido. Algunos trabajos en resonancia nos muestran que a veces el ecocardiografista lo puede pasar por delante, hasta en un 60% de los casos, cuando es muy pequeño, y a veces es posterior, mientras que en la resonancia pues siempre se ve, obviamente. Y el aneurisma basal, esta alteración basal que tenía nuestro paciente, aún
sin alteración de la función sistólica. Acá hay un caso, bueno, este sí tiene alteración de la función sistólica. Miren acá abajo, está el velo posterior, miren cómo se retrae. Así que estos pacientes, esta zona se asocia a arritmias y también se asocia a insuficiencia mitral. Así que la asociación es bien, bien interesante. Este mismo paciente, acá un poquito más claro en el 3 cámaras, en la imagen de 3 cámaras. Y obviamente la insuficiencia mitral severa, importante, como veían en nuestro paciente que no tenía tanto problema sistólico, ese sí lo tenía en mayor cantidad, además de la insuficiencia mitral. Así que trastornos segmentarios apicales y el basal inferior, en nuestros casos con la enfermedad de Chagas, era infinitamente más que en nuestros controles. Así que construimos el multivariado porque a pesar de ser más, no necesariamente eran estadísticamente significativos, y estos son los puntajes que incluyen todo el espectro de enfermedad de Chagas. Así que creo que nos ayuda mucho, obviamente lo estamos validando con más pacientes, para ver qué es lo diferente. Bueno, nos vimos más en mujeres, pero esto probablemente es un efecto de que la enfermedad isquémica es más en hombres y había en el otro lado más enfermedad isquémica. Si conoce el vector, da un punto. Si viviste en una casa con las condiciones, 2 puntos. Impresionante, obviamente, no lo preguntamos. Un familiar de primer grado con la enfermedad de Chagas, 3 puntos. Bloqueo de rama derecha y bloqueo antero superior izquierdo, 2. Y presencia de aneurisma basal inferolateral, increíblemente la apical no nos dio para entrar en el puntaje y coloca estos rangos de riesgo. Y en estos rangos de riesgo de 0,3, muy bajo riesgo, pero puede ser, igual siempre hay que pensar, nosotros hacemos serología a todo el mundo, el rango medio, 40% podrían tener cuando tiene de 3 a 5, pero más de 5, casi 90% de los pacientes están a favor de tener enfermedad de Chagas y sobre todo si acá incluyes los pacientes con familiares de primer grado, es increíble. Así que es una enfermedad muy particular, es una enfermedad muy diferencial. Hay que empezar a pensar en eso y además esta identificación y estas particularidades tienen una consecuencia clínica. El aneurisma basal inferolateral es el que se asocia a arritmias. Como lo dijo Andrés, esto es muy importante. Casi que no hay una cardiopatía tan arritmogénica como la enfermedad de Chagas, pero el ápex, la zona de la punta, el aneurisma se asocia a accidentes cerebrovasculares que también es superior esa presentación que en pacientes que no tienen enfermedad de Chagas. Ya se está en nuestro proyecto para incorporar la inteligencia artificial, pero hay varios más en el mundo que están trabajando con esto. Hay una publicación hace poco de detección automática de electrocardiograma, pero no esperemos a que llegue la inteligencia artificial. Tenemos que utilizar nuestra propia inteligencia y sobre todo nuestro propio índice de sospecha para lograr convertirnos en estas personas en Latinoamérica que podemos hacer el diagnóstico y en el mundo, sobre todo en pacientes que provienen de Latinoamérica y tienen disfunción sistólica o cambios incipientes, empezar a pensar en la más latinoamericana de todas las enfermedades del corazón. Les doy las gracias, la Fundación Cardiovascular, donde trabajo hoy, el Hospital Internacional, y bueno, nos conectaremos en las preguntas. Antes de darle la bienvenida entonces a nuestra próxima ponente, quiero destacar que tenemos colegas que están haciendo muchísimo trabajo en Chagas en el continente, que están conectados hoy, como el doctor Ezequiel Seidel, el doctor Sosa Liprandi, el doctor Gustavo Bonzón, que está respondiendo a algunas de las preguntas que se están generando en el chat. A todos ellos, bienvenidos. Gracias por estar hoy aquí. Es para mí ahora muy, pero muy placentero poder presentar a nuestra última ponente, la doctora Karina Hardy, electrofisióloga, cardióloga electrofisióloga, miembro del staff del INCOR en Brasil, con muchísima experiencia en el manejo sofisticado de las arritmias cardíacas en pacientes chagásicos. Hoy nos va a dar un pantallazo global de cómo vamos desde la atención primaria hasta el tratamiento específico. Karina, es un tremendo placer tenerte con nosotros. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que es un honor participar de este evento y con excelentes exponentes como hasta ahora lo hemos tenido y obviamente con 2 grandes moderadores. Bueno, vamos a intentar hablar un poquito, es un tiempo corto para la cantidad de terapéuticas que tenemos en una enfermedad tan compleja como ya los colegas lo han mencionado, pero bueno, rápidamente, las arritmias en la cardiopatía chagásica son responsables por la incapacitación física y por la muerte en individuos adultos y generalmente en edad precoz y productiva
debido a la insuficiencia cardíaca y a la muerte súbita cardíaca. Entonces es fundamental, como ya lo mencionaron, la necesidad de un abordaje criterioso y muchas veces bien más agresivo para realmente poder tener un control completo de esta enfermedad. Y bueno, sabemos que las áreas focales de inflamación y fibrosis en el miocardio, conocida como la panmiocarditis multifocal diseminada de Rosenbaum, son las que pueden producir alteraciones electrofisiológicas y favorecer la reentrada, que es el sustrato más frecuente de las arritmias ventriculares que pueden llevar a la muerte súbita y que son responsables por el 55 a 65% de los óbitos aún en pacientes sin disfunción ventricular. Y como pueden observar aquí, tenemos una pieza anatómica, como el doctor Echeverría mencionaba, tenemos acá un afilamiento, un adelgazamiento de la pared con inicio de formación de un aneurisma en la pared basal lateral. También podemos tener acometimiento en el ápice. Y observen aquí entonces este tejido, esa miocarditis, esa panmiocarditis que genera la fibrosis miocárdica y donde tenemos células vivas dentro de esta fibrosis que permiten esta heterogeneidad en la conducción y generan la taquicardia ventricular. Entonces, en la patogenia tenemos el sustrato anatómico, los disparadores que son las extrasístoles ventriculares y los facilitadores que son la alteración del sistema nervioso autónomo. Esto genera una reentrada y la inestabilidad eléctrica. Y bueno, como ya mencionaron, la mayoría de las arritmias, lo voy a pasar rápidamente, tenemos los diferentes tipos de bloqueos de auriculoventriculares, diferentes tipos de bloqueos de rama, las arritmias auriculares que van desde extrasístoles hasta la fibrilación auricular y las ventriculares desde la extrasístole pasando por la ATV y hasta la fibrilación ventricular. Entonces, ¿cómo hacemos la prevención de muerte súbita? ¿Y cuáles son las alternativas terapéuticas? Primero, drogas antiarrítmicas, que sería el tratamiento medicamentoso asociado generalmente a miodarona, en pacientes con disfunción ventricular, asociados a beta bloqueadores, IECAs, antilipidémicos y otros, y la ablación por catéter. Y después el implante del CDI, esto lo vamos a desenvolver en toda la charla. Este es el consenso publicado recientemente de la Sociedad Brasilera la Sociedad Brasilera de Cardiología, que muestra sobre el manejo de los pacientes con Chagas. Vean que un paciente con cardiopatía chagásica y taquicardia ventricular no sostenida, tenemos que realizarle un ecocardiograma. Si tiene disfunción global o segmentar, sería esta parte. Si no tiene síntomas, sería recomendación ponderada darle amiodarona. Si tiene palpitaciones o presíncope o mareos, ya es una recomendación fuerte darle amiodarona. Si el paciente no tiene disfunción ventricular y no tiene síntomas, podemos hacerle un Holter y ver la densidad de las extrasístoles. Si tiene una densidad de más de 16 a 20%, entrar con beta bloqueador, sotalol o propafenona, porque estamos sin disfunción ventricular, entonces podemos usar estas drogas. Si está refractario, hacemos amiodarona, recomendación ponderada. Pero si no tiene extrasístoles al Holter, no hay que tratar. Si tiene palpitaciones o mareos, de nuevo, como no tiene disfunción, beta bloqueador, sotalol o propafenona. Si está refractario, amiodarona. Aquí este trabajo mostrando sobre las drogas antiarrítmicas en el Chagas, principalmente el uso a largo término de la amiodarona, 35 pacientes, 27 meses de seguimiento, y observen cómo tenemos una recurrencia bastante razonable, pero a pesar de tener bastante recurrencia, la muerte súbita y la mortalidad cardíaca en estos pacientes no fue tan significativa. Y observen que en la mayoría de estos pacientes dependían, sí, la recurrencia y la muerte de la clase funcional, donde todos los que tenían clase, fíjense que la mayoría de los eventos fueron en los que tenían clase funcional arriba de 3 o 4. Y aquí entonces las arritmias ventriculares, las extrasístoles, la taquicardia ventricular no sostenida, aquí la taquicardia ventricular y aquí la fibrilación ventricular, que son tan características en el paciente con Chagas. Las extrasístoles ventriculares son un hallazgo común, más del 80% de los pacientes con cardiopatía chagásica la padecen, y pueden ser monomórficas o con múltiples morfologías aisladas o en salvas como taquicardias ventriculares no sostenidas. Acomete en general el 42% de los pacientes sin insuficiencia cardíaca y en el 89% que tengan insuficiencia cardíaca.
Cuando se asocian a disfunción ventricular izquierda, aumenta mucho el riesgo de óbito en 15 veces comparado a pacientes con la misma arritmia, pero sin disfunción ventricular. Y los estudios randomizados argentinos Jessica y PAMSA incluyeron pacientes con cardiopatía chagásica y mostraron reducción de mortalidad con la amiodarona. No obstante, hay que resalvar que fueron randomizados un pequeño número de individuos, con esto se impide que se llegue a una conclusión definitiva. ¿Y cuáles son los síntomas? Entonces, palpitación, disnea, síncope, insuficiencia cardíaca o hasta muerte súbita. Y este es el score de riesgo criado por RASI, donde se le atribuye puntuaciones a los pacientes dependiendo del factor de riesgo, como clase funcional 3 o 4, cardiomegalia en la radiografía de tórax, alteración segmental en el ecocardiograma, taquicardia ventricular no sostenida en el Holter, bajo voltaje del QRS y el sexo masculino. A esto se le atribuye entonces los puntos y son de bajo riesgo, con 10% de mortalidad a 10 años, de riesgo intermediario de 7 a 11 pacientes con 44% y 84% de alto riesgo, 84% de mortalidad a 10 años. Y bueno, y aquí la villana de toda esta historia es la fibrosis miocárdica. Como dijimos, tenemos una fibrosis reactiva al principio y después una fibrosis reparativa. Y esta fibrosis tiene que ser detectada y es de mucha ayuda realmente pedir una resonancia cardíaca, porque observen que en la resonancia cardíaca podemos tener un realce tardío y podemos ver aquí entonces una fibrosis que principalmente en el Chagas el epicardio es muy alterado, entonces en este caso una fibrosis subepicárdica. Y aquí en este trabajo publicado por Senra en 2018 consiguieron determinar que cuando tenemos una masa de fibrosis arriba de 12.3 gramos, vean cómo realmente la evolución para muerte, realmente los pacientes tienen una evolución mucho peor, así también como comparado cuando tienen ausencia de esta masa de fibrosis, vean que tienen una evolución muy benigna. Entonces esto es muy importante, pedir la resonancia y pedir para medir la masa de fibrosis, porque es un factor de riesgo independiente predictor de muerte súbita. Y el implante de desfibrilador en los pacientes, bueno, tenemos la prevención primaria, que es muy contradictoria en el Chagas, ya que todavía no tenemos ningún estudio randomizado que nos permita evaluar si realmente la prevención primaria puede aplicarse como se aplica en todas las otras miocardiopatías dilatadas. En este caso, también en el mismo consenso de la Sociedad Brasilera de Cardiología, es ponderado en pacientes con taquicardia ventricular no sostenida, con síncope o presíncope de probable causa de etiología cardíaca, e inducción de taquicardia ventricular sostenida hemodinámicamente inestable al estudio electrofisiológico. Entonces, prevención primaria, recuerden, paciente que no ha tenido taquicardia ventricular clínica. El estudio que está siendo llevado a cabo acá en Brasil por el grupo del INCOR es exactamente el Chagesic, que es un estudio que fue terminado el año pasado, pero todavía no tenemos todos los datos exactos, pero es el que nos va a responder este problema sobre si la prevención primaria realmente hace o tiene diferencia significativa en el paciente chagásico. Entonces, si el paciente fue recuperado de parada cardíaca por fibrilación ventricular o tiene una taquicardia ventricular inestable con bajo débito, hay que implantar CDI. Si no tiene esto, hay que ver si tenemos una taquicardia ventricular sincopal, si tiene una taquicardia ventricular estable o si tiene síncope con taquicardia ventricular inducida al estudio electrofisiológico, hay que realizarle un ecocardiograma transtorácico. Si la fracción de eyección es de menos de 40%, hay que implantar un CDI. Si se implanta el CDI y tenemos múltiples terapias a pesar de la droga antiarrítmica y reprogramación del CDI, hay que intentar ablación por radiofrecuencia. Y si tenemos una TB monomórfica recurrente sin uso previo a amiodarona, es discutible realmente hacer una ablación antes de introducir la amiodarona. Si el paciente no tiene una disfunción ventricular, o sea, la fracción de eyección es de más del 40%, entonces no tiene que implantar CDI, hay que usar amiodarona, pero es un poco controverso porque muchas veces algunos pacientes, mismo con uso de amiodarona, tienen aún taquicardias ventriculares, entonces también puede ser considerado el implante de CDI. Si con CDI tenemos taquicardia ventricular monomórfica incesante o recurrente,
realizar ablación por catéter es una recomendación fuerte. Fíjense este trabajo mostrando pacientes con CDI y Chagas, vean la evolución. Si la fracción de eyección es mayor al 40%, no hubo tanta diferencia entre el grupo control y el grupo con una P no significativa en pacientes que implantaron el CDI. Pero si la fracción de eyección es menor del 40%, ahí sí realmente tenemos una P estadísticamente significativa a favor del grupo de CDI. Y este trabajo, publicado por Martinelli, mostrando el resultado a largo término del desfibrilador implantable en pacientes como prevención secundaria, y observen que dependiendo de la clase funcional 3 son los que peor anduvieron en el acompañamiento. Y la ablación de la taquicardia ventricular, sabemos que la mayoría se origina en el ventrículo izquierdo, el 92%, y la mayoría en la parte basal lateral. La ablación epicárdica es fundamental en los pacientes con Chagas, como fue demostrado en este trabajo, donde la ablación de nuestro grupo, donde la ablación endoepicárdica demostró realmente mucho mejor éxito y acompañamiento. Y aquí esto es nuestro trabajo, nuestra casuística, mostrando que realmente entre todas las miocardiopatías, fíjense cómo la chagásica es la que tiene mucho peor, una evolución muy mala, tanto a recurrencia de TB como mortalidad. Y aquí vean cómo los pacientes que tenían choques de CDI después de la ablación evolucionaron de forma mucho mejor. Aquí, sobre los bloqueos, lo voy a pasar por arriba, aquí las indicaciones de implante en doença del nodo sinusal espontánea irreversible, enfermedad del nódulo sinusal inducida por por fármacos, síndrome de Brahe-Taki, pausa sinusal acima de 0,2, implante de CDI, recomendación fuerte. Y los diferentes grados de bloqueo AB avanzado, bloqueo AB móvil tipo 1 sintomático, FA o flutter con frecuencia de menos de 40, BABT intra o infragis, bloqueo de ramo alternante, todos estos con implante de marcapaso. Y la terapia de resincronización en pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática, clase funcional 2-3, fracción de eyección de menos de 35%, morfología de BRE con duración de QRS acima de 130, hay que considerarlo. Entonces, como conclusión, señores, el manejo clínico de los pacientes con enfermedad de Chagas crónica comienza con la estratificación clínica adecuada y la identificación de individuos con mayor riesgo de muerte súbita cardíaca. El curso clínico de la enfermedad es extremadamente variable y aproximadamente 1/3 de los pacientes infectados desarrollan enfermedades cardíacas potencialmente mortales, incluyendo arritmias ventriculares. Y una vez que un paciente desarrolla arritmias ventriculares, debe ser referido al especialista para un abordaje terapéutico más intenso y preciso, que tiene como objetivo evitar la recurrencia de las arritmias, la muerte súbita cardíaca a través del uso del CDI, fármacos antiarrítmicos y muchas veces la ablación por catéter. Muchas gracias. Vamos a dar paso directamente porque está habiendo muchos comentarios y muchas preguntas. Así que si le parece al presidente y al coordinador y el moderador Adrián, voy a leer las primeras 2 preguntas. Voy a empezar leyendo las 2 primeras preguntas. Nos escribe Gabriel Eisenberg. Si se detecta una normalidad en la ecocardiografía compatible con enfermedad de Chagas, en el electrocardiograma, perdón, siempre se debe pedir 2 estudios serológicos diferentes. ¿Hay alguna ventaja en pedirlos en secuencia? Y la segunda, ¿qué pasa si 2 estudios serológicos muestran resultados discordantes? ¿En qué caso se justifica el tratamiento empírico cuando los resultados son discordantes? En el roadmap hay pasos desde la Sociedad Interamericana de Cardiología, hay pasos para cada pequeña pregunta y no solo trabajamos cardiólogos, trabajamos infectólogos, gente interesada en medicina tropical, casi todos los escenarios. Entonces, la pregunta es si aún si hay alteraciones electrocardiográficas muy compatibles y aún un eco muy compatible, todavía hoy es necesaria las 2 serologías. De hecho, uno de los objetivos de nuestro trabajo que queremos hacer multicéntrico, porque no los diversos strains de Anosoma clusi hacen que no necesariamente sea igual las manifestaciones en todos lados, es tratar de quitar o por lo menos no hacer absolutamente necesario la segunda serología. Quiero decir, tengo un paciente que tiene un hermano con enfermedad de Chagas, que conoce el triatomino, que vivió en la infancia con él, que tiene una aneurisma apical, un basal inferolateral, y además de eso tiene un bloqueo mifascicular, bloqueo rama derecha y hemibloqueo anterosuperior izquierdo, que tiene una serología, una ELISA positivo para Chagas. ¿Ustedes qué creen que tiene?
pero hay que pedirle una serología hoy en día. Pero esto lo puedo decir y es mi opinión, hay que demostrarlo y hay que tratar por lo menos en los pacientes que tienen alteraciones ya cardiomiopatía manifiesta, tratar de hacerlo. En los otros, en los llamados, según algunos, mal indeterminados o sin alteraciones clásicas en el corazón, yo creo que las dos serologías no es una solución a corto plazo y los dos test serológicos son necesarios. Además, si hay serologías discordantes, la recomendación actual es considerar una tercera prueba. Y hay muchos métodos para el diagnóstico serológico de Chagas. Hay ELISA, inmunofluorescencia indirecta, inmunofijación in situ. Entonces, si las dos primeras pruebas son discordantes, usted siempre puede optar por una tercera. Es la recomendación. Y como el doctor Echeverría decía, hasta ahora se recomienda tener 2 pruebas positivas. Entonces, siempre buscar una tercera prueba en caso de discordancia. De la doctora Karina Moreno, ella señala que sería obligatoriedad protocolizar en embarazadas la serología para Chagas y la búsqueda intencional en trastornos del ritmo, sobre todo si es en zona endémica de los vectores. Y el doctor Mauro Rossi Prat señala que en Argentina la vía transplacentaria es una de las primeras formas de contagio notificadas y que tratar a la mujer en edad fértil fue eficaz. Así que voy a querer tal vez que nos expandas un poquito en este tema y ver cuál es la visión de Luisa Aguilera de la realidad de la detección en embarazadas y en mujeres en edad fértil, en enfermedad chagásica, para tratar de prevenir la transmisión vertical. Por último, señalar que tenemos a la doctora Carolina Artuccio, que es ni más ni menos que la directora del Consejo de SIAC Mujer para todo Latinoamérica, señalándonos la erradicación de Chagas en Uruguay, pero señalando esto mismo, que la transmisión vertical continúa siendo un problema. Entonces, para Luisa y para Luis, me acabo de dar cuenta recién que tenemos a una Luisa y a un Luis. Entonces, podemos focalizarnos en los próximos 2 minutos en detección y tratamiento en la mujer fértil, en la mujer embarazada, y cómo aplicamos entonces las terapias aprobadas por estudios randomizados en este grupo poblacional. Yo creo que en México se está haciendo, y justo con Oaxaca estamos impulsando a que las mujeres embarazadas de estas zonas endémicas y más de estos focos rojos, mandatoriamente se les haga una prueba de serología para Chagas. Obviamente sabemos que la terapéutica será diferente, habrá que vigilar al bebé y hay una parte de la capacitación que damos enfocada puntualmente a esto porque definitivamente es indispensable y habrá que hablar también con ginecólogos, pero en estas zonas en donde, insisto, el médico de atención primaria también se encarga de el cuidado de la paciente con embarazo, pues es una excelente estrategia. El tratamiento en México pues está 100% mediado por las autoridades, ¿no? Y hay que seguir la guía y la norma que ellos tienen, pero si tenemos serologías positivas, hay un protocolo muy claro. Sí, yo complemento y extiendo un poquito mínimamente la pregunta. La forma más directa que podemos hablar de erradicación cero de transmisión, de algún tipo de transmisión, hoy es la vertical. Es lo que no debería pasar. Quiero decir, en países latinoamericanos, hoy logramos con el Ministerio de Salud, o ya lo tenemos, en las zonas más hiperendémicas, pero en toda Colombia, que sea obligatorio hacer serologías en mujeres, ojalá preconcepcionales, pero bueno, si no se puede ya ante la concepción, para después, porque ya casi no pudimos prevenir, pero el estudio de Sosa Stani es claro y directo. Sí, casi una prevención del 100% de transmisión vertical, que es lo que hace más valer la pena la identificación temprana en toda la población expuesta. Este grupo, todos los demás también, pero este grupo en particular. ¿Qué tan frecuente es encontrar alteraciones inespecíficas en el electrocardiograma en pacientes con serología positiva de TCRUCI? En México nos hemos topado con estos hallazgos y que por factores de riesgo epidemiológicos a infección se solicita serología y han salido positivos. ¿Ustedes han tenido estas experiencias? Digamos que esa epidemiología está muy bien estudiada en algunas subpoblaciones en Estados Unidos y hay un estudio muy interesante en la población de latinos en Los Ángeles, donde hasta el 20% de los pacientes de Sudamérica viviendo en Estados Unidos con serología positiva pueden tener anormalidades electrocardiográficas. Entonces
es 1 de cada 5, ¿no? Eso es un número que no es para nada despreciable. Y, ojo, eso es un grupo localizado en Estados Unidos. Esa data, al menos que yo la conozca, no la tenemos en Latinoamérica, pero creo que el doctor Echeverría podría complementar más, o la doctora Hardy, que está en Brasil, que de pronto tiene más zonas endémicas, pero el dato que tengo a partir de estudios publicados es 20%. En ese aspecto, Luis Eduardo, si me permitís transferir una pregunta que nos hace el doctor Franklin Letona, ¿qué criterios debe cumplir un paciente o qué requisitos debe cumplir un paciente para que se considere buen candidato para el tratamiento con nifurtimox o benzimidazol? Después de la respuesta a esta pregunta, le vamos a dar la oportunidad a nuestro querido Javier que lea la última de las preguntas y nos despida entonces. Desde mi lado, les agradezco la respuesta para el doctor Letona. Esto ha sido realmente una oportunidad de aprendizaje para todos y cada uno de nosotros. Al doctor Bonzón desde la zona del Chaco en Argentina, gracias por estar contestando mucho de las preguntas en vivo. Esto es exactamente lo que queríamos promover, un espacio donde los expertos puedan contestar preguntas que nos hacemos todos. Entonces, adelante con la respuesta para el doctor Letona. Bueno, lo pusimos en el algoritmo, ahí está la pirámide. Yo les aconsejo, por favor, léanse el roadmap de Chagas, de SIAC, que no es solamente somos cardiólogos, es lo bueno que tiene el roadmap. De hecho, la mayoría no son cardiólogos, sino expertos en el tema, llegamos a consensos. Básicamente, la base de la pirámide, donde todos se benefician, pacientes de menos de 50 años sin cardiopatía manifiesta o avanzada, pacientes en edad fértil, mujeres obviamente en edad fértil, pacientes con reinfección o con infección aguda, pero pues no tiene ninguna duda. Niños, entre más cerca te encuentres a la primoinfección, por decirlo, y además tienen menos efectos adversos con la medicación, y pacientes inmunosuprimidos, pacientes con VIH o pacientes que van a ser llevados a trasplante, aunque hay alguna controversia en esto, definitivamente la terapia debe ser ofrecida con menos evidencia y todavía en zona gris, los pacientes que ya empezaron la cardiopatía incipiente, pero no están avanzados, y definitivamente no los avanzados por los resultados del beneficio. Pues aprovecho, hay una pregunta que sí me van a ayudar a traducirla del doctor David Villegas Agüero, donde dice: los pacientes con miocardiopatía chagásica en fase dilatada con una FEBI menor al 20% presentan una respuesta a la terapéutica actual, 4 fantásticos, e incluso resincronización cardíaca. Bueno, como mostré en el slide, la resincronización cardíaca funciona, obviamente, es indispensable en pacientes que tengan bloqueo de ramo izquierdo, disfunción ventricular y QRS largo, pero como pudieron ver en el consenso, no tenemos evidencias fuertes. Ese es el problema en toda la cardiopatía chagásica, a pesar de estudiarla o de tener tanto como todos ustedes mostraron, cómo tenemos una prevalencia tan alta, todavía no tenemos estudios que realmente lleven a tener evidencias fuertes sobre la utilización. Pero hacemos obviamente la comparación con los pacientes con miocardiopatía dilatada y realmente se benefician mucho. Asociado a los pilares, como está diciendo, lo dejo al doctor Echeverría para que hable mejor sobre esa parte. 4 pilares. El más puesto en duda y el que está en el curubito son los betabloqueadores, porque estos pacientes tienen mucha bradiarritmia. De hecho, el consenso brasilero colocó ahí, fue el que menos nivel de evidencia lo colocó, pero hay 2 estudios también brasileños que muestran que hay mejoría de los síntomas y no son suficientes para demostrar mortalidad por el tamaño de muestra. Pero nosotros en estos momentos no tenemos cómo decir que una terapia grado de recomendación o nivel de evidencia para todas las demás cardiopatías no se debe utilizar. No tenemos evidencia directa de casi nada. Tenemos un subanálisis de Atmosphere y de Paradigm que publicamos en Circulation hace 3 años, y eso nos muestra de estos pacientes con enfermedad de Chagas, que además tienen peor pronóstico a pesar de tener menos comorbilidades que todas las demás cardiopatías, que hay una disminución de mortalidad en ese subgrupo con sacubitril/valsartán del 50%. Pero como es una muestra tan pequeña, el intervalo de confianza casi se sale del paper, así que solamente uno puede hacer hipótesis. Gracias a Dios logramos convencer
a uno de los patrocinadores, el que tiene la molécula, que era importante saber el comportamiento de esta molécula en la enfermedad de Chagas, y hace 30 días, con una colaboración internacional, México, Brasil, Argentina, ¿cuál es el otro país? Y Colombia, ¿verdad? Y Colombia, terminamos el estudio Parachute con más de 900 pacientes, que nos va a dar la respuesta específica en un trial. Es el estudio después del Benefit más grande de enfermedad de Chagas y el primero en terapia neuroendocrina, que nos va a dar la respuesta a eso. Así que conectados en los próximos año y medio podamos tener una respuesta de cómo le va. Hoy hay que poner los 4 tratándolos como insuficiencia cardíaca en global, pero vamos a tener respuestas específicas para Chagas. O sea, haciendo la transferencia de lo que sería una miocardiopatía dilatada, no idiopática. Exactamente, quiero decir. Sí. Hasta ahora no tenemos nada concreto, indicación 1 en Chagas, pero es así, hay que tratarlo como si fuera. Las guías aplican para todas, y esto es un poquito de medicina de precisión. Creo que es más medicina de precisión que otra cosa. Ahora sí, amigos, quiero agradecerles a los 4 ponentes de hoy, a cada una de las 2.300 personas que se han conectado a través de las 4 plataformas. Nuestro profundo agradecimiento por estar ahí, por querer aprender, a los docentes que se sumaron desde el chat a ayudarnos a contestar preguntas. Quiero cederle la palabra a mi amigo y colega, el doctor Sancho, desde Coalición Chagas, entonces, para que pueda darnos unas palabras de cierre. Adelante, Javier. Pues desde la Coalición Global de Chagas, un privilegio haber estado compartiendo con ustedes este webinario y un privilegio escuchar a expertos como ustedes en el área de la cardiología. Hace 2 años, el Día Mundial de Chagas, los pacientes, las personas afectadas por esta enfermedad, sacaron un lema que decía: ayúdenos a saber cuántos somos y dónde estamos. Necesitamos saber la dimensión real de la enfermedad de Chagas. La primera de las ponencias, la doctora Luisa, hablaba de la subestimación que probablemente en México, así como en muchísimos otros países, sigue habiendo sobre la enfermedad. Esa información, la información que ustedes manejan, es realmente de una riqueza extraordinaria que debe ser compartida también con todos los niveles de salud y con todos los sistemas de salud. A día de hoy seguimos teniendo muchas estimaciones, pero pocos datos reales. Escuché una vez a un cardiólogo decir que si se hiciera un estudio sobre las causas de mortalidad cardiovascular en América Latina, nos daríamos cuenta de la verdadera dimensión de la enfermedad de Chagas. Este año, el lema del Día Mundial de Chagas fue reforzar la atención primaria, llevar electrocardiogramas a la atención primaria, unir y estrechar los lazos más entre el nivel de atención cardiológica y el nivel de atención primaria es clave para de una vez por todas andar en el camino de la eliminación de esta enfermedad como problema de salud pública, ya que no de erradicación. En ese sentido, les animamos también a unir sus voces y a generar más evidencias que permitan, y en esto copio una frase del doctor Jaime Alche, que siempre dice que un adulto con cardiopatía chagásica es un niño que no fue diagnosticado a tiempo ni fue tratado a tiempo, que es cuando realmente sabemos que el tratamiento funciona al 100%. Así que no quiero despedirme sin enseñarles esto que hicieron las personas afectadas de Chagas, que es esta camiseta, que es la camiseta del Día Mundial de Chagas. Ellos eligieron el color verde y el marrón, el verde de la esperanza, y con esta esperanza, con este color, pues me gustaría cerrar este magnífico evento. Muchísimas gracias y gracias por la esperanza que nos dan las investigaciones que ustedes están liderando.